Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros amigos que nos siguen en el canal de Global Invent? Y bueno, miren, vamos a tocar ahora un tema relacionado a qué cosa compone una obra de construcción de concreto armado, ¿no? Una obra de concreto armado. Prácticamente este sería el video más importante para introducirnos dentro de este mundo tan fabuloso que es la construcción. En este caso ustedes que son propietarios y también, ¿por qué no?, maestros de obra, albañiles que están viendo estos videos, espero que podamos aclarar algunas dudas, ¿no?, con este video introductorio a lo que es una obra de concreto armado. Miren, en este caso vamos a hablar de una edificación tipo vivienda que va a ser de concreto armado. Básicamente resumido en tres partes, una construcción de concreto armado. Tenemos la estructura, tenemos las instalaciones de servicios básicos y tenemos los acabados. Prácticamente en tres partes, ¿no? Dentro de la estructura, nosotros en una obra de construcción, en una obra de concreto armado, vamos a tener la cimentación y vamos a tener la superestructura. A esta parte que está, en la parte roja es todo el suelo. A esta parte de la obra que está enterrada a nivel del suelo, nosotros le llamamos cimentación o también le llamamos subestructura. La parte que está hacia abajo, ¿no?, enterrada en el suelo. Y la parte superior, a esta parte nosotros le llamamos superestructura. Esto es para una casa, para un hospital, un colegio, para cualquier tipo de obras. Siempre la parte que está enterrada es la subestructura y la parte que está superficial es la superestructura. Hablemos entonces primero de la cimentación, ¿no? Punto 1, cimentación. Dentro de la cimentación nosotros durante el ejercicio profesional y cuando ustedes construyen su casa vamos a utilizar ciertos términos, ¿no? En este caso vamos a empezar en orden y voy a explicarles de qué se trata. Vamos a empezar por calzaduras y muro pantalla. Normalmente nosotros cuando vamos a hacer una excavación por debajo del nivel del vecino, supongamos que este es el nivel del terreno. Mi vecino ha construido en esta parte, ¿no? Esta parte construyó mi vecino y acá tenemos su subestructura. Entonces, por acá puedo tener otro vecino, independientemente de la cantidad de pisos que tenga. Yo necesito construir en esta zona. Esta es la zona que yo necesito construir. Lógicamente, si yo voy a excavar, puede ser que yo llegue a un nivel por debajo del nivel de los cimientos de mi vecino. Este sería el nivel de los cimientos de mi vecino. Cuando yo esté realizando, o cuando se encuentren los constructores pues realizando esta excavación, lógicamente va a debilitar esta porción del suelo, ¿no? Supongamos que esta parte ya esté vacía. Voy a tener debilitado esta parte del suelo. ¿Por qué? Porque el cimiento de mi vecino solamente llegaba a esta profundidad, pongámosle que sea 1,20 m, pero yo estoy excavando a 2,40 m. En ese caso, hay 1,20 m del suelo que va a estar expuesto a una parte vacía. El peso de toda esta edificación puede provocar un asentamiento y esto se puede desmoronar y puede provocar una falla en la edificación del vecino. ¿De qué manera se soluciona? Aquí vienen estos términos, ¿no? Tenemos el término de calzadura. ¿Cómo funciona una calzadura? Vamos a hacer solamente el ejemplo de esta parte. Una calzadura es una obra de concreto. Este es el edificio de mi vecino y este es su cimiento. Recuerden que yo necesito llegar hasta una profundidad mayor. Una calzadura es una obra de concreto simple, que se va a ir colocando progresivamente. O sea, si yo voy a ir excavando, tengo que excavar solamente una parte y haré una calzadura en esta zona. Excavo de manera horizontal, libero el material de toda esta zona, luego de eso tendré que colocar mi calzadura aquí. Es un elemento de concreto. Esto sigue una regla muy simple. Si yo tengo, esta es la parte que yo voy a colocar mi calzadura, tendré que colocar una primero. Para acá ya está todo lo del vecino, ¿no? Ahora lo estoy viendo como si yo estuviera parado hacia acá. Entonces haré una, dejaré algunas libres y haré otra. Dejaré algunas libres y haré otra. No se hace una excavación corrida, se tiene que hacer intercalada. Esto lo da el cálculo del profesional, que depende del tipo de suelo, depende del peso de la edificación, etcétera, ¿no? Entonces, pero para que entiendan, esta calzadura tendría que ir de esta forma, luego será una un poquito más grande,
Luego vamos a hacerlo un poquito más exagerado, ¿no? Ahí. Luego vendrá uno que es un poco más grande, ¿no? Todo esto se calcula, un profesional lo tiene que hacer. A este trabajo de excavar y de rellenar y encofrar en esta zona se denomina calzadura. ¿Sí? Una vez que está calzado todo el terreno del vecino, toda su cimentación del vecino, recién nosotros podemos construir en esta zona. Entonces, esto es la calzadura. Ahora, ¿qué cosa es un muro pantalla? Vamos a hacer el ejemplo de que ya no tengo, pues, lógicamente si yo tengo acá 1,20 m y acá 1,20 m, puede que sea viable hacer una calzadura. Pero ¿qué pasaría si yo tengo acá una excavación de 8 metros? ¿Qué pasaría? ¿Tendré que hacer con calzaduras? Pues es inseguro hacer eso. Personalmente yo les digo que hasta 3 metros podría ser que estamos trabajando con una calzadura, o hasta 2 metros y algo, ¿no? Pero si nosotros pretendemos hacer calzaduras hasta 8 metros, pues la calzadura tendría que tener un tamaño enorme, ¿no? Y eso va a ser inviable económicamente incluso. ¿Qué se hace? Se excava toda esta parte del terreno, se excava y tiene que venir una máquina especial que perfora unas agujas, ¿sí? Unas agujas, hace una perforación, que esto de acá es un tubo vacío, por así decirlo. Luego se inyecta unos tendones, ¿sí? Esto tiene que ser una empresa especializada que lo hace. Y luego se vierte concreto en esta zona, ¿no? Y en esta parte se hace una obra de concreto armado. Es como una especie de muro. Lo que va a pasar es lo siguiente, que esta aguja va a quedar anclada y con un tope en este lado, de tal manera que el peso, por fricción, va a someter a ese elemento a fuerzas internas, de tal manera que la tierra no va a empujar a este muro, ¿no? Básicamente es eso. Es una explicación un poco más complicada, pero básicamente es eso. Y esto se va haciendo progresivamente también, se van inyectando nuevas agujas y al final tenemos pues excavaciones que llegan hasta los 15, 20 metros, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de elementos de contención, se puede decir, o de preparación para que nosotros podamos hacer 1, 2, 3 o hasta 10 sótanos, ¿no? Debajo de una construcción. Habrán otros tipos de elementos que nos van a permitir hacer excavaciones, pero estos son los que vamos a tocar en este caso. Luego tenemos los muros de contención. Y acá hay algo muy importante que hablar. Miren, si yo tengo un terreno y necesito excavar toda esta zona, lógicamente en esta parte tendré que poner un muro de contención. Lo que deberían entender es lo siguiente. Este muro de contención por sí solo va a tener un comportamiento desfavorable, ¿no? O sea, si yo lo tengo todo esto vacío y esto está solito acá, va a tener un comportamiento más desfavorable. Toda esta tierra va a empujar hacia acá y lo va a tratar de voltear al muro. En ese caso tendría que tener una zapata y de preferencia tener elementos que se llaman como una especie de triángulos, ¿no? Tienen un nombre técnico, pero no vale la pena mencionarlo en este momento, solamente son elementos como triángulos que le van a dar un refuerzo adicional al muro, ¿no? Eso siempre y cuando el muro de contención, pues su única función va a sostener la tierra que tenemos en esta zona, ¿no? Este es un tipo de muro de contención. Hay otro tipo de muro de contención que va a formar parte, este es el muro de contención, va a formar parte de una construcción existente. En esta parte nosotros tenemos un comportamiento más favorable de este muro y no va a estar sometido a tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque parte de la estructura se está anclando también, ¿no? Se está anclando. Entonces básicamente sería cuestión de diseñar bien el ancho de este muro, que por ningún motivo va a ser de 15 centímetros, pues esto tiene que medir más allá de 30 centímetros, ¿no? Dependiendo también de la altura. Tiene que ser un tamaño ancho. ¿Por qué? Porque siempre en este corte del terreno hay imperfecciones. Y lógicamente en 15 centímetros nunca se va a hacer una imperfección. Acá deberíamos tener como mínimo 30 centímetros, ¿no? Dependiendo del diseño de un profesional. Luego de eso, este muro también va a formar parte de la construcción, ¿no? Entonces, parte de toda esta construcción y todo este peso le va a favorecer a este muro para que este, digamos, soporte mayor, tenga una capacidad mayor de soporte para este terreno, ¿no? Entonces, haría falta identificar esos dos tipos de muro de contención. ¿Qué cosa es un muro de contención? Al fin y al cabo, el muro de contención es un elemento, vamos a dibujarlo acá.
de concreto armado que tiene refuerzo, de preferencia en las dos capas, y tiene como una especie de cimentación acá. En este caso este sería la zapata del muro y este sería el muro, ¿no? Tiene refuerzo vertical y también tiene refuerzo horizontal, o tiene varillas que están atravesadas, ¿no? Esto se diseña, lo diseña un ingeniero civil. Muy bien, este es un muro de contención. Ahora vamos a tocar otro término muy utilizado, ¿no? Solados. El solado es una especie de piso, entendámoslo así. Es una especie de piso, es un concreto pobre, no se necesita un concreto 210 ahí, en todos los demás elementos sí, en este no, es un concreto que se puede fabricar, pues su única función, la única función del solado es tener una superficie uniforme de trabajo, ¿sí? Además de eso, también esta superficie tiene que tener por lo menos una resistencia mayor al suelo natural. Si yo tengo una arena, lógicamente el solado me va a dar una estabilidad un poco más consistente para poder armar toda mi estructura, ¿no? Si yo voy a, por un ejemplo, yo voy a excavé mi terreno, hice esta excavación, pero el fondo es arena, o sea, si yo coloco un elemento, un fierro, por así decirlo, para una columna, ¿qué es lo que va a pasar con la arena? Se va a hundir el fierro. De lo que estaba así, ahora va a terminar hundido. No vamos a asegurar el recubrimiento. Justamente por eso se hace el solado. Excavo, hago un vaciado de concreto, coloco mis topes, mis dados de concreto también, y después coloco mi refuerzo de metal. Entonces ya aseguré que tengo una superficie sólida, aseguré los espacios de mi recubrimiento y armaré pues todo lo que yo quiera, ¿no? A esto se le llama un solado. Ahora tenemos los cimientos corridos. ¿Qué cosas son los cimientos corridos? Bueno, es lo que comúnmente le llamamos bases. Un cimiento corrido, amigos, yo hago una excavación en el terreno, hago una excavación y lo relleno, ¿no? O sea, hago un vaciado con piedra grande muchas veces. Y esto es concreto, ¿no? Esto es concreto con piedra grande para que cumpla la función de que sobre él yo haga un sobrecimiento, ¿no? Este es un sobrecimiento. Normalmente el cimiento corrido es de concreto 175 kilogramos por centímetro cuadrado, que nos da a entender que es un concreto más pobre que lo que es una columna. No se debería aceptar que el concreto del cimiento corrido ingrese al volumen ni de la zapata, ni de la viga de cimentación, ni de las columnas, ¿no? Principalmente de las columnas, porque ese es otro tipo de concreto. Este cimiento corrido debemos entender dos cosas. Uno, si es para un sistema de nuestra estructura que se llama albañilería confinada, o si está dentro de un sistema que se llama aporticado. Cuando es albañilería confinada, este cimiento es muy importante porque este cimiento transmite las cargas de los muros al suelo y esos muros soportan las cargas de todos los pisos. Sin embargo, en albañilería confinada, el cimiento corrido solo soporta el peso del primer piso, nada más, porque todo lo demás se está transmitiendo por las columnas y las vigas. Digamos que los cimientos corridos para la albañilería confinada van a ser más grandes que para un aporticado. En el aporticado nosotros podríamos tumbar todas las paredes y no hay ningún problema, pues se mantiene en pie la casa. Sin embargo, en un sistema de albañilería confinada no se puede hacer eso. Los muros no se pueden tocar. Para que me entiendan, la gran cantidad de edificaciones de nuestro país normalmente terminan siendo aporticados, para entender, ¿no? Listo, entonces eso es lo que es un cimiento corrido, ¿no? Es un volumen de concreto pobre que su única función es soportar un sobrecimiento y después viene un muro. Nada más. Eso es un cimiento corrido. Pasamos a lo que son zapatas. Y acá viene ya parte de la estructura más importante del concreto armado, ¿no? Hago una excavación en el suelo. Este es el nivel del suelo. Hago una excavación. Hago mi solado. Y luego de eso viene un volumen de concreto. Y de acá nace una columna. Esta es una columna. A este volumen se le llama zapata. Es un elemento de conexión entre la estructura y el suelo. Justamente esto de acá tiene que ser
un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado como mínimo. Como mínimo tendría que ser un concreto de 210. Esta zapata, vamos a ponerlo acá, zapata. Vamos a tratar de dibujarlo un poco mejor, miren. ¿Cómo sería una zapata, no? Supongamos que no estamos viéndolo muy bien el suelo. Por acá viene una columna. Básicamente tendríamos, ¿no?, una columna aquí y tendríamos nuestra zapatita aquí. Muy bien, más o menos así tendríamos. Tengo una columna y tengo mi zapata. Esta zapata, lógicamente, va a tener unas dimensiones, ¿no? Va a tener un largo y va a tener un ancho. En este sentido va a tener un ancho. Y va a tener un peralte. Vamos a tener una zapata con su columna frente a frente con otra zapata y su columna, ¿sí? Entonces, entre estas dos zapatas, cuando el suelo es arenoso todavía es obligatorio. Pero sin embargo, si vamos a hacer una construcción de 2 o 3 pisos en un suelo que es gravoso, puede que lo obviemos, ¿no? Sin embargo, siempre recomendamos utilizar vigas de cimentación para tener pues una estructura más sólida. Entre estas dos va una viga de cimentación. Si nosotros trataríamos de dibujarlo, más o menos lo veríamos así. Tenemos la columna y tenemos la zapata. Tenemos la columna y tenemos la zapata. Y aquí hay algo que hablar. Hay muchas personas que utilizan la viga de cimentación encima de la zapata. En este caso, tendrían que llenar primero el volumen de la zapata y después llenarían el volumen de la viga. Existen muchos criterios profesionales, pero yo les voy a compartir el mío y también por qué decido hacer de esta forma, ¿no? Porque nosotros en Global Invent siempre trabajamos la zapata unida al nivel de las mismas, perdón, la viga de cimentación unida al mismo nivel de las zapatas. Con ese objetivo o con digamos, con este trabajo que nosotros hacemos, aseguramos que la viga de cimentación, que es esta, está descansando sobre el suelo tan bueno como lo tiene las zapatas también, ¿no? ¿Por qué? Nosotros ya hemos llegado a una profundidad. Acuérdense que el suelo está por acá. Entonces, a esta profundidad yo tengo una mayor resistencia. Lógicamente, si mi viga de cimentación llega hasta este punto, voy a tener una mayor resistencia, ¿no? Uno. Lo otro es que en un solo día se llena todo, vigas y zapatas. Entonces tenemos un elemento sólido, ¿no? Es un solo bloque de concreto. Aquí valga la pena aclarar, normalmente es más fácil construir el primer caso. O sea, cuando yo tengo la zapata, la tengo así. Y la viga la tengo aquí arriba. Esto es más fácil de construir. Es más fácil, pero entra más concreto. ¿Sí? Pero si lo hacemos así, es un poco más difícil. No es tampoco que sea complicado. Es un poco más difícil, pero lo más importante es que ustedes van a invertir menos, porque acá entra menos concreto. Y van a tener una mejor estructura. Nosotros recomendamos esto. Esto es lo que es una viga de cimentación. Y una viga de cimentación, vamos a dibujarla ahora solo las vigas, miren. Vamos a puntear lo que es una zapata y una columna. Esta es la columna y la zapata. Zapata y columna. Esta viga de cimentación va a tener un fierro superior, un fierro inferior. En la zona donde están los bloques de concreto podrían ir algunos estribos. Y acá empezaría pues 1 a 5 y depende del diseño profesional los estribos, ¿no? Pero tendrían que terminar así, con ganchitos hacia cerrados, ¿no? O sea, no solamente el fierro. Esto es una viga de cimentación viendo el armado del fierro, ¿no? Tiene que tener sus fierros longitudinal inferior o superior y normalmente se detalla de esta forma, ¿no? Una viga de cimentación tiene su estribo y tiene los fierros internamente. Estos son los fierros que estarían internamente y estos serían los estribos.
Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es una platea de cimentación? Una platea de cimentación, amigos, les voy a dar un ejemplo. Tengo un terreno que mide 6 metros por 18. Se ubica la posición de la cisterna. Se colocan las columnas. Imaginemos que acá están mis columnas, solo tengo columnas de extremo. Coloco mis vigas de cimentación en ambos sentidos. Las vigas deberían ir de preferencia, amigos, deberían ir, si vamos a utilizar vigas de cimentación, deberían ir en todas las direcciones. Descontamos nuestra cisterna, como les había mencionado, y la losa de cimentación es un cimiento que tiene fierro en todo el área del terreno, tanto en un sentido como en el otro. Tanto en una fibra, supongamos que esto sea la losa, tengo fierro superior y también tengo fierro inferior, que depende de un diseño profesional. Ventajas y desventajas es que aquí aprovechamos el 100% de la resistencia del terreno. Por eso normalmente esto se recomienda en edificaciones que están en suelos muy pobres, ¿no? Como es la arena cerca de la playa, por ejemplo. Esta es una losa de cimentación. Bueno, continuando con la superestructura ahora, ¿no? Vamos a ver columnas, vigas. Recuerden que columnas es lo que es vertical y vigas es lo que es horizontal. Esto sería una columna y esto sería una viga. Lo que tenemos de forma vertical es una columna y lo que tenemos horizontal es una viga. Columnas así, vigas así. Una columna de concreto armado, amigos, es un elemento muy importante en una construcción. Es muy importante. Estos tienen fierros que sobresalen muchas veces cuando están en la construcción e internamente tienen los estribos. Estas columnas tienen que tener un buen concreto de 210 como mínimo y tenemos que asegurar muy bien el recubrimiento, el encofrado, etcétera, ¿no? Estas columnas normalmente se unen a las vigas y forman la estructura. También pueden unirse a algunos muros y forman los muros portantes o los muros que soportan cargas. Las columnas son elementos, como ya les menciono, que le van a dar toda la estabilidad a nuestra construcción, siempre y cuando sea aporticada. Cuando es albañilería confinada, solamente estas columnas confinan al muro, le ayudan a que se haga un solo elemento, el muro, los ladrillos y la otra columna. Estos serían las columnas, ¿no? Las columnas también son los elementos que llegan directamente hasta la cimentación, ¿no? Tengo la zapata y tengo mis columnas, ¿no? Esta es la zapata y esta es la columna. Luego por acá se puede unir con otra viga, con una viga, con otra columna. Y acá tengo mi zapata. Las vigas, ahora sí miren, vigas. Vamos a dibujar una losa aligerada o una losa cualquiera. Y vamos a colocar dos vigas. Tengo una viga aquí. Esto puede medir 20 centímetros. No siempre mide 20, podría medir diferentes medidas, ¿no? Y tengo una aquí. Esta viga que entra perfectamente en el ancho de una losa, de cualquier dimensión de la losa, a esto se le va a llamar viga chata. Y a estas vigas que sobresalen, se le va a llamar peraltada. También hay otro tipo de vigas que son hacia arriba, ¿no? También son peraltadas, pero invertidas. Van hacia arriba. En algunos casos en específico se pueden utilizar estas. Las vigas también, amigos, son elementos que van a tener un refuerzo de fierro. Estas son las varillas de fierro y estos serían los estribos. El estribo es un elemento metálico que da vuelta y termina en dos ganchos. A eso se le llama estribo. Normalmente el estribo es de fierro de 3/8. Ahora sí, losas macizas, aligeradas, una dirección y dos direcciones.
o colaborante. La losa es un elemento, amigos, que tiene que cumplir esta función. Miren, yo tengo una viga, una columna, tengo una columna, listo. Tengo un vacío acá. Entonces, una losa tiene que ser un elemento que cubra este vacío, ¿no? Tiene que cubrir este vacío. Tiene que unir los elementos estructurales. Sin embargo, la losa es un elemento secundario, acuérdense. Porque se apoya en los elementos importantes, ¿no? Acá yo tengo una viga, por ejemplo. Esta es una viga, acá voy a tener otra viga, por el otro lado tendré otra viga, y acá también otra viga, ¿no? La losa se apoya en todo el perímetro de las vigas. Entonces, estos son elementos secundarios. Vamos a hablar, entonces, cuál es la diferencia, ¿no? Miren, las losas macizas, lógicamente, pues, son elementos de puro concreto, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una viga aquí, tengo una viga aquí, y tengo una losa, esta losa va a ser puro concreto, no tiene ni un ladrillo, es puro concreto, y tiene refuerzo superior e inferior, tanto en un sentido como en el otro. Esa es una losa maciza, y normalmente se encofra completamente toda su superficie. Normalmente se hace con paneles. Esa es una losa maciza. Una losa aligerada, vamos a dibujarla así, miren. Tengo mis columnas y tengo mis vigas que se unen a las columnas. Tengo mis vigas que se unen a las columnas. La losa aligerada, amigos, ¿por qué se llama aligerada? Porque tiene una fila que es ladrillo. Esta fila es ladrillo. Y tiene una fila que es vigueta. Ladrillo, una fila que es ladrillo, vigueta. Un ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta y así sucesivamente, ¿no? Los ladrillos normalmente miden 30 centímetros, entonces se acomodarán de esta forma. ¿Ven? ¿Qué pasaría si yo corto esta zona así, ¿no? Lo corto y lo quiero ver para este lado de acá. Tendré un ladrillo, una vigueta, un ladrillo, una vigueta y tendré una losita superior. Entonces, todo lo que voy a pintar de rojo sería la losa aligerada. Perdón, el área de concreto de la losa aligerada, miren. Los ladrillos solo se sostienen por adherencia de estas viguetas. Y estas viguetas tienen un fierro inferior y tienen un fierro superior. Y además de eso, también en la superficie tienen una malla que se llama temperatura. Esa malla cubre toda el área de la losa. Esta es la losa aligerada en una dirección. Ahora, ¿cómo es una losa aligerada en dos direcciones? Porque también se utiliza, ¿no? Muy pocas personas lo utilizan, pero también es un elemento muy importante de conocer. La losa aligerada en dos direcciones tiene los ladrillos separados unos de los otros. 10 centímetros como mínimo. Miren. Esta es la forma de una losa aligerada en dos direcciones. Significa, y así sucesivamente, ¿no? Significa que tendré mis viguetas en este sentido y también en este sentido. Y también tendré mi temperatura en este sentido, ¿no? Esta misma forma lo tendré en este sentido, miren. Tendré refuerzos así y tendré también mi acero de temperatura arriba en todos los sentidos. Eso sería una losa aligerada en dos direcciones. Y bueno, la famosa losa colaborante, ¿no? La losa colaborante normalmente descansa sobre las... Perdón. La losa colaborante, tengo una columna, una viga, tengo mi losa colaborante y tengo otra viga de concreto. Vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? La losa colaborante ingresa una porción a las vigas. Hay dos formas acá. Si es que no va a tener refuerzo inferior esta losa colaborante, se tiene que hacer una armadura de estribo en este sentido y en este sentido. Pero si es que va a entrar un fierro en este sentido, se puede hacer más ancha la viga y armar una sola armadura de
de metal, ¿no? En este caso esta parte solamente sería como recubrimiento, 5 centímetros. Entonces esta losa ya está quedando empotrada prácticamente en la viga, ¿no? La losa colaborante es una forma metálica que tiene más o menos, que sigue ondulaciones, pero son rectas, ¿no? Y sobre esto va concreto. Esta es la losa colaborante, así va el concreto. Ahí va el concreto. Y tiene refuerzos. El refuerzo inferior se lo da la misma plancha metálica. Y el refuerzo superior muchas veces puede ser de 3/8 o también puede ser, sí, de 3/8 es una malla normalmente. Es una malla cada 20 centímetros o 25 centímetros. O depende del diseño del profesional, ¿no? Una malla superior, perdón, en un sentido y en el otro sentido. En un sentido y en el otro sentido. Eso sería una losa colaborante. Muy bien. Ahora las placas. Las placas, amigos, las placas son elementos. Vamos a hacer un ejemplo que tengo una columna y tengo una placa frente a frente, ¿no? Supongamos que esto tenga una cimentación así. Esta es una columna y esta es una placa. La placa es igual a un elemento de concreto armado que tiene concreto y tiene fierro. Lógicamente puedo tener mi placa. Tiene elementos como especies de columnas en los extremos. Y también tiene malla, tanto en un sentido como en el otro, y en dos capas, ¿no? Esa es una placa. La columna es como decir solamente esta punta nada más. Esa sería la columna. La consideración es que esto tiene que medir más allá de 1 metro para que sea una placa, y si no es simplemente una columna. Las placas normalmente a partir de edificaciones de 5 pisos aportan mucha resistencia para nuestra casa. Hasta 4 pisos podríamos trabajar sin ningún problema con columnas, pero ya más allá de 5 pisos es obligatorio prácticamente trabajar con placas. Y la placa lógicamente es más larga que una columna, ¿no? O sea, esto lo vamos a ver en ese sentido, ¿no? Es una placa de concreto. Bueno, lógicamente si esto es una placa no vamos a permitir que existan tuberías adheridas o que crucen en medio de la placa, ¿no? Lógicamente, porque esto va a deteriorar o va a malograr nuestro elemento estructural. Bueno, luego de las placas tenemos los muros de concreto. Los muros de concreto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tengo un terreno de 6 por 18, es un pequeño ejemplo. Tengo una sala, tengo un baño en esta zona, tengo un dormitorio, tengo, no sé, 2 ambientes más aquí en esta parte. ¿Sí? Los muros de concreto normalmente nosotros los podemos apreciar en los edificios multifamiliares, ¿no? ¿Cómo funcionan estos? Tengo, por ejemplo, que esto será un muro de concreto. Significa que todo será un solo vaciado, ¿no? Hay muchas torres, por ejemplo, en la ciudad de Lima que tienen este tipo de sistemas estructurales, ¿no? Los muros normalmente son de 20, 25 centímetros en los primeros niveles y pueden volverse más angostos en los siguientes niveles, ¿no? Esto resultaría ser todo muro de concreto, ¿no? O sea, puro concreto. Son como parrillas, como mallas que están naciendo desde la cimentación y esto se va a mantener igual, de la misma forma en todos los siguientes niveles. Muy bien, estos muros de concreto también tienen elementos de refuerzo de metal, como les mencioné, como mallas. Muchas veces tienen en 2 capas o solamente una capa, ¿no? Bueno, ese sería un muro, los muros de concreto, ¿no? Normalmente estos muros se denominan, si quieren investigar un poco más, muros de ductilidad limitada. Ese es el nombre técnico para este tipo de construcciones de muros. Muy bien. Bueno, amigos, ahora vamos a hablar sobre las instalaciones de servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, el agua fría y caliente. Bueno, el agua fría, normalmente el agua de la calle ingresa directamente a una cisterna. De la cisterna se bombea hasta un tanque elevado y del tanque elevado baja directamente a todos los niveles, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá, miren. Supongamos que tengo una construcción
de 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ¿no? Este es el terreno del suelo. El agua tiene que ingresar desde la calle hasta la cisterna, ¿no? Acá yo tengo una cisterna, supongamos que acá tengo una cisterna. El agua ingresa a la cisterna está llena de agua. Tengo una bomba, supongamos que esta sea mi bomba, succiona el agua y lo hace llegar a un tanque elevado. Del tanque elevado se distribuye a cada piso. Puede ser de esa forma, en este caso si es un edificio multifamiliar tendría que ser de esta forma, miren. Aquí justamente en el tanque elevado habría una cantidad de llaves, ¿no? Para cada piso. Y del tanque elevado bajaría por una sola tubería a todos los niveles, ¿no? Y en cada una de estas tuberías tendría que ir un medidor. Eso es lo que tendría que pasar, ¿no? Lo más importante que deben saber es que el agua de la calle llega a un tanque de almacenamiento que se denomina cisterna, y de la cisterna se impulsa, ¿no? Se impulsa hasta un tanque elevado y del tanque elevado baja. Este es un sistema de distribución por gravedad, se llama, ¿no? No en todas las edificaciones es así. También podría tener una segunda opción donde no necesito el tanque elevado. Después, lo que necesitaría es en medio de la bomba y el tanque elevado, necesitaría un tanque de presión, se llama, ¿no? Un tanque, un sistema hidroneumático. Este tanque almacena aire y mediante un sistema de tuberías impulsa el agua a cada nivel directamente, ¿no? Ese es otro tipo de sistema, cuando ya no se necesita el tanque elevado arriba. Sin embargo, lo más práctico para una vivienda o para un conjunto de viviendas es tenerlo aquí, ¿no? El tanque elevado arriba. Esto podría ser para una situación en donde tenemos, por ejemplo, un negocio, un comercio, algo así, ¿no? Esto sería más indicado. Con esto aseguramos que la presión de agua en todos los equipos es la misma. Sin embargo, con gravedad, lógicamente podemos perder presión, ¿no? Listo, muy bien. El sistema de desagüe, estimados amigos, es muy similar al del agua. Si tengo una cantidad de 4 pisos, cada uno de estos va a aportar hacia una montante, ¿no? Tiene que aportar hacia una montante. Esta montante, acá puedo tener un inodoro incluso, ¿no? Acá también todas las descargas bajan a una montante y esta montante llega a un buzón, y del buzón por caída mínimo 2%, significa que en 1 metro yo tengo que tener 2 centímetros como mínimo, llega al colector principal, al de la calle, ¿no? Y se va pues hasta todo el sistema de drenaje de desagüe, perdón, el sistema de desagüe de la ciudad. Cosas importantes que hay que conocer: que esta tubería montante no necesariamente tiene que estar metida entre los muros, podría quedar libre. Otra cosa muy importante es que cada equipo sanitario debe tener su ventilación, porque si no provocaría problemas, ¿no? Cuando bajen la palanca en el baño se va a ir todo el agua, no va a quedar el sello de agua normalmente en el inodoro. Si yo tengo un inodoro, vamos a hacer de cuenta que este es el inodoro. El inodoro tiene una trampa y después baja. Si yo tengo mi ventilación, supongamos que esta sea mi ventilación, cuando yo baje la palanca, acá siempre se va a mantener el sello de agua, ¿no? Acá siempre va a tener agua. Pero ¿qué pasaría si no tengo la ventilación? Si no tengo la ventilación, cuando baje la palanca, descargo todo el agua de acá y toda esta agua se va a ir y va a quedar vacío acá y va a salir el mal olor, ¿no? Para eso es importante la ventilación. Muy bien. El tema de electricidad, TV y gas, ¿no? La electricidad, bueno, tiene que estar cada uno de los departamentos o de la vivienda con su medidor, con sus llaves, con una principal que es la llave diferencial y con las demás llaves que corresponden a los alumbrados internos, externos, tomacorrientes, bomba, etcétera, ¿no? Muy importante de saber que cada circuito tiene que tener su propio circuito, ¿no? Y cada circuito tiene que tener su llave de control. Un interruptor termomagnético sería lo más indicado. Y las conexiones de gas, bueno, las conexiones de gas igual vamos a ver, ¿no? Necesitamos un espacio adelante de la edificación para colocar todos los medidores, tanto de gas como también de luz, ¿no?
y cada uno de los medidores tendrá pues su conexión a cada uno de los pisos, ¿no? Independientemente, no es por la misma tubería. Cada uno tiene su conexión a cada piso. Significaría que por cada una de las unidades de vivienda yo tengo un medidor de gas, ¿no? Listo. Y bueno, amigos, en el tema de acabados, que es lo más sencillo de entender, pues las puertas, las ventanas, los enchapes, la pintura, y también hay algunos muros, por ejemplo, los muros de drywall, ¿no? Para los que no saben, los muros de drywall tienen elementos que son los parantes y los rieles. Supongamos que este es un muro, yo lo estoy viendo de la parte de arriba hacia abajo. Tengo los paneles de fibrocemento, tengo los parantes. Puedo tener acá incluso una columna de concreto en esta zona, por ejemplo, una columna de concreto acá, una columna de concreto acá, ¿no? Y el muro de drywall prácticamente son dos tapas que se cierran y en esta zona se coloca espuma o fibra de vidrio para evitar el sonido y la temperatura, ¿no? Pueden considerarse como acabados también a esto, ¿no? Y bueno, amigos, espero que les haya servido este video. Básicamente nos hemos enfocado en la parte de las estructuras y las instalaciones porque considero que es muy importante. Los enchapes, puertas, ventanas, esto resulta ser ya secundario, ¿no? Creo que podemos entenderlo muy bien. Y espero que les haya servido el video. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.